Buenos días a todos y a todas. Nosotros somos el equipo número 7 y en esta ocasión les vamos a hablar del documento curricular que nosotros decidimos hacer un libro. El equipo está conformado por María Miriam, Ingrid Elizabeth, Pedro Alexander, Cristina Leticia y mi persona Ana Beatriz. Para comenzar vamos a hablar acerca de la proyección. El tipo de libro es un libro de historia. El tema principal es algunos acontecimientos históricos en El Salvador. El objetivo es compartir al lector una percepción de la historia de El Salvador desde el periodo prehispánico y algunos acontecimientos históricos que marcaron un precedente para el desarrollo de la nación, buscando que los lectores tengan una comprensión más profunda y amplia de los sucesos y acontecimientos importantes que incidieron en el desarrollo social y cultural de la sociedad salvadoreña. El tipo de población para la que está dirigida es todo tipo de población. Su formato es en digital. Asimismo, la estructura del diseño está compuesto por capítulos. Las partes que lleva es la portada, derechos de autor, dedicatoria, introducción, índice, capítulos, glosario y por último está la bibliografía. Dentro de la ruta que nosotros seguimos está la asignación del nombre del libro, selección de los temas, recolección de la información, recopilación de toda la información, elaboración de introducción, dedicatoria, glosario, índice y el diseño de la portada. También para la recolección de la información se hizo mediante diferentes fuentes bibliográficas, libros, revistas, entre otros. Para la ejecución, la redacción de cada capítulo del libro, sus respectivos contenidos e ilustraciones sobre algunos acontecimientos históricos en el país. ¿Cómo se legalizará? La creación de este libro no fue publicado de manera digital, ya que fue realizado como una práctica con fines académicos. Siguiendo, vamos a hablar un poco de la ruta que nosotros llevamos a cabo para la creación del libro. En la primera etapa tenemos la planificación del documento curricular. Entre las actividades de esta etapa están la organización por medio de una sesión de Google Meet, la elección de documento curricular, la elaboración de la planificación proyectiva y la ruta, con sus respectivas fechas de realización, los responsables también de cada una y el producto. Luego tenemos la etapa número 2, que es la creación del documento curricular. En esta está la elección del nombre del libro, la asignación de capítulos, la recolección de información bibliográfica, la recopilación de toda la información, la redacción de dedicatoria, la introducción, el índice, el diseño de la portada. Asimismo están las fechas de cada una, los responsables y el producto que conlleva. Luego tenemos la elaboración del video, que en este están las actividades de la grabación y la edición, también con sus fechas, sus responsables y el producto. Por último tenemos la etapa de la subida de documento curricular, el libro y el video. Entre las actividades está subir el documento a la plataforma de Moodle y subir el video al grupo de Facebook, también con sus fechas, responsables y productos. Como pueden ver, acá tenemos lo que es la portada del libro con su nombre, que es algunos acontecimientos históricos en El Salvador. Tenemos la parte de los derechos de autor. Seguidamente tenemos la dedicatoria, que dice de la siguiente manera: estimados estudiantes, esta recopilación de hechos históricos es en honor a la inquebrantable fortaleza del pueblo salvadoreño, cuyas experiencias a lo largo del tiempo han forjado los cimientos de su historia. Este libro es un tributo a aquellos que han muerto, vivido y sobrevivido a tiempos de desafíos inimaginables, desde los días oscuros de la guerra hasta los momentos de esperanza tras los acuerdos de paz. Esperamos que estos recursos bibliográficos sirvan de conocimiento para todos ustedes y que sea un tributo a la valentía de quienes lucharon por un mejor El Salvador. En cuanto a la introducción,
La historia de El Salvador es multifacética, que abarca desde las civilizaciones precolombinas hasta los desafíos y triunfos de la era contemporánea. Cada periodo histórico, cada civilización y cada acontecimiento significativo ha dejado una marca indeleble en el presente que conocemos hoy. Este libro pretende ser una ventana al pasado, un viaje a través de los siglos que nos permite entender mejor quiénes somos y cómo llegamos hasta aquí. En la actualidad y cómo muchos sucesos han sido históricos en nuestro país y han dejado una huella imborrable y han sido los que han dado paso a la realidad contemporánea. En cuanto al índice, tienen lo que son los diferentes capítulos del 1 al 7 con sus respectivos subcapítulos y finalmente se presenta lo que es un glosario de términos, bibliografía, que la explicarán posteriormente mis compañeros. Vamos a hablar sobre el capítulo número 1, que tiene el nombre de surgimientos. En él están los subcapítulos, el 1.1, que habla sobre la población indígena de Cuscatlán. En este caso la población estaba dividida en dos partes o dos áreas, lo que son los lencas y los pipiles. El 1.2, que se denomina la construcción de la nación, símbolos, educación y literatura. Luego tenemos el 1.3, que es la República y el café, ya que el café es uno de los granos en los cuales estuvo bastante surgimiento. El capítulo número 2, que se denomina con el nombre La Independencia. En el 2.1 tenemos el subcapítulo de la independencia. En este, ¿verdad?, se habla sobre cómo se dio. El 2.2 habla sobre las causas externas e internas en las cuales se dieron la independencia. El 2.3 habla sobre el primer grito de independencia, que esto lo hizo el pueblo. Y el segundo grito de independencia ya fue proclamado por el alcalde. El 2.5 nos habla sobre los próceres, que son aquellos que dieron auge, ¿verdad? Y fueron protagonistas también de lo que es la independencia. Luego en el capítulo número 3 está denominado como la guerra El Salvador con Honduras. En este se dividen los subcapítulos en el 3.1, que fueron los antecedentes y las causas sociales en las cuales se produjo la guerra. Luego también tenemos el otro subcapítulo que nos habla sobre el levantamiento campesino indígena, que este se dio en 1932. El capítulo número 4, que lleva por título los magnicidios y asesinatos de personajes importantes previo y durante el conflicto armado en El Salvador. En el subcapítulo 4.1 tenemos el magnicidio del presidente Manuel Enrique Araujo en el año de 1913, único presidente asesinado en la historia de El Salvador. En el 4.2 tenemos el asesinato del poeta Roque Dalton en el año de 1975. Es un poeta muy reconocido en toda Latinoamérica. Así también tenemos en el 4.3 el asesinato del padre Rutilio Grande en el año de 1977, asesinado por escuadrones de la muerte. Luego en el 4.4 tenemos el asesinato de Fray Cosme Spesotto, un fray italiano. También tenemos en el 4.5 el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Muchos sectores se organizaron para tomar justicia y para velar también los derechos de los menos favorecidos. Luego en el capítulo 5 tenemos la guerra civil, el conflicto armado, que da inicio en el año de 1980, cada uno de los aspectos que este marcó. En el 5.2 tenemos una de ellas, que es la masacre del Mozote, una de las masacres más sangrientas en la historia de todo El Salvador, en el año de 1981. Y luego tenemos en el 5.3 las consecuencias sociales de la guerra. Luego tenemos el capítulo 6, que lleva por título El Acuerdo de Paz. En el subcapítulo 6.1 tenemos el proceso de negociación de los acuerdos de paz, cada una de las partes que se vieron involucradas. En el 6.2 tenemos la ejecución del acuerdo de paz, cómo se fue desarrollando paso a paso. Y en el 6.3, la cronología de acuerdos de paz. El último capítulo de nuestro libro es el capítulo número 7 y ese lleva por nombre Proceso Monetario y consta de lo que son subcapítulos. Tenemos el subcapítulo 7.1, el cual se titula Las monedas que circularon en El Salvador, y ese abarca los contenidos
sobre la moneda metálica en la época hispánica y los tipos de moneda. También tenemos el subcapítulo número 2 que lleva por nombre La economía salvadoreña en la época colonial, y este abarca los contenidos de los granos básicos, el cacao, la ganadería, el bálsamo y la minería. Y por último tenemos el subcapítulo 7.3 que lleva por nombre La dolarización. También nuestro libro consta de un glosario en el cual se encuentran la definición de algunos términos básicos que utilizamos en nuestro libro, y también presentamos un apartado de bibliografía, es decir, las referencias consultadas o las fuentes consultadas de donde obtuvimos la información que utilizamos para crear nuestro libro de historia. Esto sería todo de nuestra parte como Grupo 7. Muchas gracias.